Imaginemos la escena, porque fíjate que es una experiencia tremendamente común. Llega al final del día o a veces, bueno, simplemente nos despertamos por la mañana y de repente los calcetines han dejado una marca profundísima en los tobillos. Ya, la clásica marca que no se va ni a tiros, sí. Exacto. O esos pantalones que ayer quedaban perfectos y hoy, pues, misteriosamente, no hay quien los abroche. Y aparece una sensación general de pesadez en todo el cuerpo, o sea, como si hubieran aparecido 2 kilos extra de la noche a la mañana. Y esto, a ver, aunque yo como hombre no lo sufro de la misma manera, sé que es algo que persigue a mucha gente durante toda su vida adulta, pero se convierte en un verdadero caos, en un misterio diario, cuando se atraviesa la perimenopausia y la menopausia. Y bienvenidos a este análisis a fondo, por cierto. Encantada de estar aquí. Y la verdad es que es una frustración inmensa para muchísimas mujeres. Pero lo primero que hay que dejar clarísimo, para tranquilidad mental de quienes nos escuchan, es que esos kilos repentinos no son grasa. Es físicamente imposible ganar 2 kilos de grasa en una noche. Ostras, claro, es que mucha gente se sube a la báscula y entra en pánico, ¿no? Totalmente. Pero no, es agua. A ver, el cuerpo humano es un ecosistema dinámico y en este caso en concreto la retención de líquidos y la inflamación están actuando, digamos, como una sirena de alarma. Como un aviso de que algo falla. Eso es. Nos están diciendo que algo a nivel metabólico o a nivel hormonal pues ha perdido su centro de gravedad. Y nuestra misión hoy en este análisis a fondo es entender precisamente esa biología, paso a paso. Vamos a desgranar qué es exactamente la inflamación, cómo se relaciona de forma tan íntima con esta retención hídrica masiva durante los grandes cambios hormonales y, bueno, lo más importante, ¿qué herramientas validadas por la ciencia tenemos para solucionarlo? Que las hay y son muy accesibles además. Menos mal, porque, a ver, hay un dato de nuestras fuentes que siempre repetimos, pero que rara vez analizamos, y es que el 60% de nuestro peso corporal es agua. Así es. O sea, si se retienen 2 litros de agua, pues son 2 kilos directos en la báscula. Pero a nivel físico, ¿dónde se esconde exactamente esa agua cuando hay sensación de hinchazón? Pues mira, el cuerpo distribuye ese océano interno, por llamarlo de alguna manera, en 3 compartimentos principales. El primero es el líquido intracelular, o sea, el agua que está literalmente dentro de nuestras propias células. Y ahí reside aproximadamente el 65% de toda nuestra agua. Vale, la mayor parte está dentro de la célula. Exacto. Luego el segundo compartimento es el plasma sanguíneo, que es el agua que viaja por los vasos sanguíneos, por las venas, y eso representa apenas un 7%. Y luego tenemos el gran responsable de la hinchazón. El que nos trae hoy aquí, el famoso tercer espacio, ¿no? Ese mismo. El líquido o espacio intersticial. Fíjate que este compartimento alberga casi el 30% del agua y es literalmente el espacio vacío que existe entre las células, o sea, el colchón que las rodea. Como si fuera una esponja gigante entre nuestros órganos y la piel, digamos. Me gusta esa analogía, es tal cual. En una situación de equilibrio, este espacio tiene la cantidad justa y necesaria de líquido para que los nutrientes pues fluyan de la sangre a la célula sin problema. Claro, como un canal de transporte. Eso es. Pero cuando hay un desajuste, este tercer espacio se inunda. Se llena de muchísimo más líquido del que puede drenar. Y es ahí justo cuando aparece el edema, la inflamación visible y esa sensación de pesadez tremenda en las piernas. Lo que nos lleva directamente al factor hormonal, claro. Porque tradicionalmente siempre se ha culpado a la progesterona en el síndrome premenstrual, pero me interesa muchísimo qué pasa cuando se llega a la perimenopausia. O sea, si los niveles hormonales en teoría están cayendo, ¿por qué la retención de líquido se vuelve incluso más severa? Pues porque el cuerpo pierde su red de seguridad, literalmente. A ver, durante la vida reproductiva, el estrógeno y la progesterona bailan una coreografía muy precisa, muy fina. Y la progesterona, de hecho, actúa como un diurético natural. Ayuda a eliminar líquidos, entonces. Exactamente. Pero el problema en la perimenopausia es que la progesterona suele caer en picado muchísimo antes y de forma mucho más drástica que los estrógenos. Y claro, esto crea un estado de dominancia estrogénica relativa. O sea, hay más estrógenos en proporción porque la progesterona ha desaparecido. Exacto. Y los estrógenos altos tienen la capacidad directa de aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos y además le ordenan a los riñones que retengan sodio. A ver un momento, que aquí me surge una duda evolutiva.
Si el cuerpo humano es supuestamente tan inteligente y es el resultado de millones de años de evolución, ¿por qué decide inundar los tejidos? O sea, ¿por qué la respuesta a un simple desajuste hormonal es llenarnos de agua como si fuéramos un globo? ¿No es un fallo de diseño? Es una buenísima pregunta. Pero no es un fallo, porque en biología lo que hoy vemos como una gran molestia estética o de comodidad, a menudo es un mecanismo de supervivencia antiquísimo. Supervivencia contra la deshidratación, imagino. Totalmente. Retener agua y sodio era vital en entornos donde deshidratarse significaba una muerte segura. Para evitar que toda el agua de la sangre se escape a ese tercer espacio intersticial, ya sea por la gravedad o por los estrógenos, el cuerpo utiliza un mulo de contención que es invisible, pero muy eficaz: las proteínas y la presión oncótica. Presión oncótica. A ver, eso me suena a clase de física de fluidos del instituto. Bueno, es que es exactamente eso. Imagina que la albúmina, que es la proteína más abundante que tenemos en nuestra sangre, actúa como una esponja molecular o como un imán gigantesco. ¿Un imán para el agua, quieres decir? Exacto. Su simple presencia dentro de las venas y de las arterias genera una presión que atrae el agua y la mantiene ahí, dentro del torrente sanguíneo, impidiendo que se filtre hacia ese espacio que hay entre las células. O sea que mientras haya suficientes proteínas circulando por la sangre, el imán funciona y el agua no se nos cae a los tobillos. Lo has resumido perfectamente. Y hay un ejemplo clínico muy duro en las fuentes médicas, pero que ilustra este mecanismo de una forma incontestable, que es el kwashiorkor. Ah, sí, la desnutrición severa. Sí, es un tipo de desnutrición extrema que ocurre principalmente, por desgracia, en zonas de hambruna. Todos hemos visto esas imágenes de niños que están esqueléticos, severamente desnutridos, pero que tienen unos abdómenes enormemente distendidos. Y fíjate que yo siempre me había preguntado por qué ocurre eso, si literalmente no tienen que comer. Pues no es grasa, es líquido puro. Al no tener proteínas en su dieta, los niveles de albúmina en su sangre caen prácticamente a cero. O sea, el imán desaparece por completo. Exacto. El imán desaparece y toda el agua que debería estar dentro del plasma sanguíneo se filtra sin ningún control hacia el espacio intersticial del abdomen. Es una fuga masiva simplemente por falta de esa presión oncótica. Madre mía, es una imagen durísima desde luego, pero clarifica perfectamente cómo funciona la mecánica de la retención. Ahora bien, esto ocurre por desnutrición grave o, como decíamos antes, por fluctuaciones hormonales de la menopausia. Pero hay otra epidemia de la que hablan nuestras fuentes que está inundando ese espacio intersticial a diario y tiene que ver puramente con nuestro estilo de vida actual, que es el estrés crónico. Totalmente. El estrés es que altera absolutamente todo el balance de fluidos del cuerpo. Fíjate que cuando percibimos una amenaza, el sistema nervioso simpático, que es nuestra vía de alerta máxima, toma el control de todo. Se encienden las alarmas. Y uno de sus primeros movimientos es disparar la producción de vasopresina, que también se conoce como hormona antidiurética, o ADH. El nombre lo dice todo, la verdad, antidiurética. Básicamente cierra las compuertas de la orina. Literalmente frena la producción de orina en los riñones. Y evolutivamente, de nuevo, esto tiene una lógica aplastante. O sea, si un depredador te ataca y sufres una hemorragia grave, la caída de presión arterial por perder sangre sería letal en minutos. Claro, te desangras. Exacto. Así que la vasopresina entra en acción para retener todo el volumen de líquidos que sea posible en el cuerpo y evitar que te desangres tan rápido. El problema, como siempre, es el contexto actual en el que vivimos. Claro, el problema es que hoy en día reaccionamos a un correo electrónico de nuestro jefe a las 10 de la noche como si nos acabara de morder un tigre dientes de sable. Esa es la gran tragedia metabólica moderna, sí. El cerebro no distingue entre una amenaza física real de vida o muerte y el estrés psicológico continuo de tener que pagar la hipoteca o el exceso de trabajo. O sea que estamos segregando vasopresina constantemente. Día tras día. Y reteniendo líquidos día tras día. Y esto nos lleva inevitablemente a un segundo factor derivado de este estilo de vida moderno, que es la resistencia a la insulina. Espera, que aquí te tengo que frenar un momento. A ver, la insulina siempre la asociamos al metabolismo del azúcar, ¿no? A los picos de glucosa, la diabetes, todo eso. ¿Qué tiene que ver la insulina con retener líquidos y sentir que los pantalones te aprietan? Pues tiene muchísimo que ver, porque la insulina es, en realidad, una hormona señalizadora maestra, no es solo un simple camión transportador de glucosa. A ver, cuando una persona tiene resistencia a la insulina, su cuerpo se ve obligado a bombear cantidades industriales de esta hormona para lograr que el azúcar por fin entre en las células. Vale, hasta ahí te sigo.
Hay un exceso de insulina circulando. Pues resulta que los riñones tienen receptores directos de insulina. Cuando la insulina en sangre está crónicamente alta, le da una orden tajante y constante a los riñones. Les dice... No me digas que les dice que retengan agua. Casi. Les dice, quédate con todo el sodio que puedas en los túbulos renales, no lo dejes escapar por la orina. Ostras, y hay una regla biológica inquebrantable que repiten todos los estudios, y es que donde va el sodio, va el agua. Siempre, sin excepción, el agua sigue al sodio por pura ósmosis. Así que esa hiperinsulinemia provoca que los riñones reciclen el sodio una y otra vez, arrastrando agua con él y, claro, saturando por completo nuestro espacio intersticial. Bueno, entendido el mecanismo, la gran pregunta es ¿cómo desactivamos esta alarma continua? Sabemos por las fuentes que hay que calmar el sistema simpático y, bueno, activar el parasimpático, que es el encargado del descanso. Y me llama mucho la atención algo tan sencillo como dar paseos por la naturaleza o los baños de agua fría, especialmente porque los estudios demuestran que estas prácticas aumentan la adiponectina. Pero, a ver, ¿qué hace exactamente la adiponectina? Porque suena a la típica palabra complicadísima que memorizamos pero que no entendemos. Es normal, pero la adiponectina es fascinante, ¿eh? Es una hormona que segrega nuestro propio tejido graso, pero curiosamente actúa como un reparador metabólico de primer nivel. ¿Un reparador? ¿Cómo funciona? Lo que hace es viajar directamente a los músculos y al hígado, y se encarga de vaciarlos de los ácidos grasos acumulados que estaban, digamos, bloqueando las cerraduras de las células. O sea, limpia la grasa de dentro de la célula. Exacto. Al limpiar esa grasa intracelular, la insulina puede volver a funcionar correctamente. Es decir, mejora la sensibilidad a la insulina desde la mismísima raíz. Y claro, si la insulina baja, los riñones dejan de recibir la orden de retener sodio y el líquido por fin se drena. Es increíble. O sea, un simple paseo consciente por el bosque literalmente cambia la química de nuestra insulina a través de esta hormona. Y también he visto en la investigación que se menciona mucho el uso de adaptógenos, como la ashwagandha, para frenar este estrés agudo. Sí, la ashwagandha es utilísima, porque reduce los niveles de cortisol y calma toda esa respuesta desproporcionada del sistema nervioso simpático, lo cual, claro, evita la liberación excesiva de vasopresina de la que hablábamos. Pero siempre hay un pero en estas cosas, imagino. Exacto. Hay un gran pero a nivel clínico. Es una herramienta maravillosa para periodos de estrés acentuado, o sea, imagina un pico de trabajo tremendo de un mes, pero no debería tomarse por costumbre de forma indefinida. Claro, el cuerpo no puede depender de una pastilla para relajarse siempre. Eso es, el cuerpo necesita aprender a regular su propio estrés con hábitos, no depender eternamente de un suplemento botánico, por muy natural que sea. Tiene todo el sentido. Bien, pues hemos cubierto hormonas como la progesterona y los estrógenos. Hemos visto el impacto devastador del estrés y de la insulina en el riñón. Pero hay una pieza central en este rompecabezas que conecta todo esto con enfermedades muchísimo más graves. Y me refiero a la inflamación sistémica. Buf, es que la inflamación es el hilo conductor de todo esto. Y no hablamos de un tobillo torcido que se hincha y ya está, sino de una inflamación de bajo grado, silenciosa y crónica. La que no duele pero te va minando, ¿no? Exactamente. Está más que comprobado médicamente que la inflamación precede a patologías muy severas. Problemas cardiovasculares, disfunción renal e incluso procesos oncológicos. Y cuando esa inflamación crónica llega a los riñones, su capacidad para filtrar fluidos y minerales simplemente colapsa. Y aquí es donde la ciencia nos regala algo espectacular, y a mí es la parte que más me ha volado la cabeza. Hay un estudio clave dirigido por el Dr. Paul O'Connor, publicado en el Journal of Immunology, desde la Universidad de Augusta. Y fíjate que se centraron en un órgano en el que absolutamente nadie piensa cuando retiene líquidos, que es el bazo. El gran olvidado, pobre bazo, es una glándula pequeña situada justo bajo el pecho izquierdo y en el contexto de nuestro sistema inmunológico funciona literalmente como un cuartel general militar. Un cuartel lleno de soldados, me imagino. Exacto. Es el centro de almacenamiento de glóbulos blancos y macrófagos. Y esas células inmunitarias están allí acuarteladas, esperando pacientemente la señal química de que hay una infección o un daño para salir a atacar. Pero, a ver, ¿cómo saben esos macrófagos que tienen que salir? O sea, ¿cómo se entera el bazo de lo que está pasando en los riñones o en cualquier otro lado?
Esta es la parte verdaderamente brillante de nuestra biología. Resulta que todos nuestros órganos internos están recubiertos por un epitelio muy fino, compuesto por unas células llamadas células mesoteliales. Y estas células no son una simple envoltura de plástico inerte. ¿Tienen sensores o algo así, leí? Tienen en su superficie unas estructuras microscópicas llamadas microvilli. Son prolongaciones celulares, como pequeños deditos, que actúan como sensores químicos y mecánicos súper-sensibles. O sea, deditos espías que están testeando el entorno. Constantemente testeando el líquido que los rodea. Y si detectan un entorno ácido o señales de estrés oxidativo o bacterias, estos microvilli se activan de inmediato y envían una señal eléctrica y química directísima al bazo. Tocan la alarma general. Exacto. Y el bazo responde liberando todo un ejército de macrófagos proinflamatorios que viajan corriendo hacia los riñones y otros órganos y los inflaman para protegerlos. Y aquí llega la intervención del equipo de la Universidad de Augusta, que me parece de las cosas más contraintuitivas que he leído jamás. Empezaron a tratar esta inflamación de bajo grado con bicarbonato de sodio. Pero frena un momento, porque llevamos media hora diciendo que la insulina retiene sodio y que el sodio es el imán maligno que nos inunda el espacio intersticial. El bicarbonato es bicarbonato de sodio. Ya, suena contradictorio, ¿verdad? Es que no es literalmente echar leña al fuego. ¿Cómo narices va a ayudar a consumir más sodio? Es la duda lógica que tendría cualquiera, pero la respuesta está en la pura química del bicarbonato y en cómo altera el comportamiento de las células. Lo que descubrieron no tiene nada que ver con la carga mineral, sino con el pH y la señalización celular. Vale, el pH. Fíjate, el estado inflamatorio es intrínsecamente un estado ácido. Al introducir bicarbonato, que sabemos que es altamente alcalino, se neutraliza temporalmente la acidez en el entorno del estómago y del bazo. Vale. ¿Y qué hacen los famosos microvilli, los deditos espías, ante ese cambio de pH? Pues se relajan, literalmente se calman. Al detectar un entorno mucho menos hostil y más alcalino, los microvilli de las células mesoteliales dejan de enviar la señal de pánico al bazo. Apagan la alarma. Y el efecto dominó es asombroso, ¿eh? El bazo, al dejar de recibir la alerta constante, reprograma a sus soldados. Los macrófagos experimentan lo que llamamos una polarización. Pasan de ser macrófagos M1, que son agresivos y proinflamatorios, A ser los buenos de la película. exacto, se convierten en macrófagos M2, que son antiinflamatorios y se dedican exclusivamente a reparar los tejidos dañados. O sea que un simple cambio de acidez convence al sistema inmunológico de que la guerra ha terminado. Es alucinante. Totalmente. Y como resultado de la paz, los riñones, que estaban bajo el ataque de su propio sistema inmune, se desinflaman. Y unos riñones desinflamados recuperan inmediatamente su capacidad óptima para filtrar la sangre y expulsar todo el exceso de agua. Y supongo que la cantidad de sodio del bicarbonato ni se nota, ¿no? Es que la pequeña cantidad de sodio que aporta es absolutamente insignificante si la comparas con el beneficio monumental de recuperar la función renal completa mediante esta desinflamación. Es ciencia pura directamente desde la alacena de la cocina. Además, el protocolo que utilizaron en el estudio clínico, que probaron tanto en ratas como luego en estudiantes universitarios completamente sanos, es muy específico. No se trata de comerse el bote a cucharadas, claro. No, por favor, nada de excesos. Era disolver media cucharadita, o como muchísimo una, de bicarbonato de sodio en unos 100 mililitros de agua, o sea, un poquito menos de medio vaso normal, y beberlo una vez al día. Y fíjate que los marcadores inflamatorios en sangre mostraron una mejoría evidente a las 2 semanas, que es poquísimo tiempo. Increíble. Por supuesto, y esto hay que recalcarlo, es una intervención que siempre debe consultarse con un médico si se padecen patologías gástricas previas o hipertensión severa que requieran medicación. Pero a nivel fisiológico general, es una herramienta increíblemente accesible para apagar ese incendio sistémico del cuerpo. Totalmente. Lo que nos lleva a la última línea de defensa de nuestro análisis, que es quizás la más práctica en el día a día. Si ya sabemos cómo calmar la inflamación y cómo domar a la insulina, ¿qué hacemos con la comida? Hemos hablado de que cortar la sal drásticamente, que es lo que hace absolutamente todo el mundo cuando se siente hinchado, no funciona. Es que no funciona porque es una visión completamente incompleta de cómo trabaja el riñón. El sodio es el imán del agua, sí,
pero la eliminación de ese sodio depende directamente de su mineral antagonista, que es el potasio. El gran héroe olvidado de la dieta. Exacto. El potasio es el encargado de viajar al riñón y activar un proceso fascinante llamado natriuresis. A ver, aclaremos ese término. ¿Qué implica exactamente la natriuresis? Pues es el proceso por el cual las células de los riñones bombean de forma activa el sodio de vuelta hacia los conductos urinarios para que sea expulsado por la orina y no reabsorbido hacia la sangre. O sea, lo tiran fuera. Sin potasio, ese bombeo simplemente no ocurre, por muy poquísima sal que comas en tu día a día. Y el drama aquí es que nuestra dieta occidental parece diseñada en un laboratorio malvado para provocar exactamente este colapso, ¿verdad? Sin duda alguna. Los alimentos ultraprocesados, desde las pizzas congeladas hasta las salsas preparadas, las sopas de sobre o los embutidos, están saturados de sodio sintético para que sean hiperpalatables y duren meses en una estantería. Pero claro, de potasio ni hablamos. Cero. Al ser alimentos muertos nutricionalmente, carecen de potasio por completo. O sea, ingerimos cantidades industriales de imanes para el agua, pero no le proporcionamos al cuerpo la llave metabólica para expulsarlos. Pues para contrarrestar esto, existe un plan de rescate nutricional basado en inundar, literalmente, el cuerpo de potasio. Y ojo, no estamos hablando solo del clásico plátano de toda la vida. Que está muy bien, pero hay opciones mucho más potentes. Exacto. Los verdaderos gigantes del potasio, según las fuentes, son las hojas verdes muy oscuras. Hablamos de acelgas, de espinacas. También el aguacate, las semillas de calabaza, las nueces de Brasil, la levadura de cerveza nutricional o el coco seco. Son alimentos fantásticos, pero el reto en el día a día suele ser la constancia, ¿eh? Totalmente, porque comerse kilos de acelgas hervidas cada día es insostenible y aburridísimo. ¿Cómo se integra esto en la vida real sin sentir que estamos a dieta estricta todo el rato? La clave aquí es buscar la densidad nutricional que sea fácil de ingerir. Por ejemplo, triturar un puñado enorme de espinacas crudas en un batido con aguacate y frutos rojos. Ni lo notas. O espolvorear levadura nutricional, que además tiene un sabor muy parecido al queso curado, riquísimo, sobre cualquier ensalada o plato. Muy buen truco. Y además de esto, podemos usar diuréticos botánicos naturales que no agotan nuestros minerales, como si hacen los fármacos. La infusión de Jamaica, el hibisco, es excelente para reducir la presión arterial y drenar líquidos. ¿Y el diente de león? Que tengo que confesar que me sorprendió muchísimo leer que tiene una eficacia diurética comparable a fármacos muy potentes, como la furosemida. Es que es brutal. Y la gran diferencia, y el motivo por el que el diente de león es tan valioso, es que los diuréticos de farmacia barren con el sodio, sí, pero también barren con el potasio, lo que puede causar calambres horribles y hasta arritmias. Claro, te dejan seco de minerales. Exacto. En cambio, el diente de león fuerza la expulsión de líquido, pero es naturalmente tan rico en potasio que repone instantáneamente lo que se pierde en la orina. Es el diurético perfecto porque preserva el equilibrio mineral. Es la perfección de la botánica, desde luego. Y fíjate, para cuando vayamos al supermercado hay una regla matemática infalible en las fuentes para no caer en la trampa del sodio oculto en las etiquetas. Consiste en mirar la información nutricional, pero calculándolo por cada gramo. El límite absoluto para no disparar la retención es de 4 miligramos de sodio por cada gramo de alimento. Y cuando aplicas esta reglita, te llevas sorpresas monumentales en los pasillos del supermercado, te lo aseguro. Ya te digo, el ejemplo clásico es la mantequilla con sal. Tú vas, miras la etiqueta y ves que tiene 74 miligramos de sodio por una porción típica de 10 gramos. Divides y te da 7,4 miligramos por gramo. Casi el doble del límite biológico aceptable. Exacto. Es un alimento hiperretenedor que mucha gente se está untando en la tostada todas las mañanas sin saberlo. Mientras que si buscas una mantequilla de buena calidad sin sal, apenas registra 0,2 miligramos. Mirar las etiquetas de verdad te devuelve el control. Es fundamental. Y a la hora de cocinar en casa hay una estrategia fantástica para no sacrificar el placer de comer. Porque, a ver, no se trata de comer soso y triste, se trata de engañar inteligentemente al paladar. Te refieres a la famosa receta de la sal de hierbas, ¿no? Esa misma. A mí me encantó. La idea es vaciar un salero normal y rellenarlo mezclando a partes iguales albahaca, orégano, perejil y romero secos.
Y a toda esa montaña de sabor súper aromático se le añade solo una pequeña fracción de sal, ya sea marina o sal rosa. Y funciona de maravilla. Porque cuando condimentas con esto, el cerebro registra un golpe de sabor intensísimo por las hierbas, satisfaciendo esa necesidad organoléptica de sabor fuerte, pero la carga real de sodio que entra en tu sangre es mínima. Es un trucazo. Y bueno, llegamos a la última pieza de este puzzle, que es lamentablemente el mito más arraigado y peligroso que existe sobre la retención de líquidos. El gran clásico, sí. El típico pensamiento de: uy, si me siento hinchada y retengo agua, pues voy a dejar de beber agua para no hincharme más. Claro, suena a lógica aplastante, ¿verdad? Es un razonamiento súper intuitivo, pero biológicamente es un absoluto desastre. Funciona exactamente al revés. Cuando restringes el consumo de agua, el cuerpo detecta una sequía inminente. Entra en pánico de nuevo. Entra en pánico total, el sistema simpático se dispara, aumenta la vasopresina y los riñones reciben la orden militar de reciclar hasta la última gota de líquido disponible en el cuerpo. Y para colmo, concentrando todas las toxinas en el proceso. O sea, le confirmas al cuerpo que el fin del mundo ha llegado y que tiene que aferrarse al agua con muchísima más fuerza. Así es, le estás dando la razón. La fisiología renal necesita volumen físico para poder filtrar la sangre. Hay que beber agua de forma constante y abundante. ¿Y hasta cuándo? ¿Hay una medida? Pues el indicador más fiable, la verdad, no son los típicos litros estandarizados, sino observar simplemente que la orina sea de un color muy claro, casi transparente y prácticamente sin olor. Ese volumen de agua limpia es el vehículo necesario para lavar los túbulos renales, arrastrar el exceso de sodio y poder drenar por fin ese líquido atascado en el espacio intersticial. O sea, agua que llama al agua. Es un concepto brillante y clarificador. Así que, bueno, si reconstruimos este rompecabezas desde el principio, vemos que no estamos a merced de una maldición genética. No, vemos que nuestro espacio intersticial, ese tercer compartimento, se inunda por factores muy concretos. La dominancia estrogénica en etapas femeninas como la perimenopausia, el cortisol de un estrés mal gestionado que bloquea nuestra orina y una insulina alta que ordena a los riñones retener la sal. Y sobre todo hemos comprobado que revertirlo es un proceso lógico, mecánico y a nuestro alcance. Que algo tan increíblemente simple como alcalinizar el cuerpo con un poco de bicarbonato de sodio puede apagar la señal de alarma del bazo y desinflamar el sistema entero. Y que aportar potasio real a través de alimentos íntegros le devuelva a los riñones su capacidad natural de drenaje. A ver, no es un misterio médico incomprensible, es pura maquinaria celular. Entender estos mecanismos es, en el fondo, devolvernos el control. No se trata solo de la frustración estética de mirarse al espejo y verse hinchado. Se trata de aprender a descifrar el idioma de nuestro propio cuerpo. Porque, a ver, si la evolución humana diseñó estos sistemas de retención para salvarnos la vida durante hambrunas severas y amenazas físicas reales, al someter hoy a nuestra biología a dietas carentes de nutrientes, repletas de sodio sintético y a un estrés psicológico que no tiene botón de apagado, ¿no estamos atrapando a nuestro organismo en un simulacro de emergencia perpetua? ¿No le estamos obligando a reaccionar a la vida moderna como si fuera una amenaza letal constante? Es una reflexión profunda sobre cómo tratamos a nuestra propia fisiología. Algo para pararse a pensar verdaderamente la próxima vez que quienes nos escuchan noten esa pesadez en los tobillos al final del día. Hasta el próximo análisis a fondo.